del siglo XVIII hasta 1748, así que este autor, violinista y escritor musical, Antonio Vivaldi, vamos a ver entonces, decíamos, su Invierno. Bueno, hasta aquí los primeros minutos de Invierno, entonces habrán visto esta gran orquesta de cámara con todas las cuerdas, inclusive con un clave, que es el instrumento anterior al piano, ¿cierto? Un gran autor, Johann Sebastian Bach, que escribió justamente muchísimas obras para clave. Bueno, dejamos el tema musical entonces de hoy y vamos a lo nuestro, el tema de los exámenes en los días de mañana y el viernes.
Yo les había dicho que les daba la posibilidad de hacerlo el lunes, después del examen práctico, pero bueno, ustedes tranquilamente podrían presentarse a rendir, pero para no tener ningún inconveniente les voy a tomar antes. El asunto es, no sé si están presentes, no tengo presentes los que me habían dicho para el lunes por distintos motivos, viaje o motivos laborales o lo que fuera. Tenía dos o tres. Bueno, en caso del lunes tendríamos que hacerlo. El examen, no sé, si fuera a las 5 podemos hacerlo antes, pero ¿ya tienen el horario? A ver. A las 5. A las 5, bueno, entonces podemos, tranquilamente se pueden conectar ustedes a las 15. Total, bueno, yo les pasaré el listado y le diré que tenemos pendiente prácticamente sobre el filo la aprobación de cada uno de los que se presenten en ese horario, para no disponer el lunes a la mañana. Salvo que... Sí. Se tuvieron que conectar, pero están unos minutos, no es que estás media hora, una hora hasta que... ¿Una hora? Oh, todo complicado. Bueno, vemos. Yo ahora lo que voy a hacer, los que están hoy, les voy a tomar el presente para confirmar, porque se han bajado, bueno, el COVID sigue haciendo estragos, compañeros, ustedes supongo que no estarán presentes hoy, quien me notificó, después por otros motivos también no van a estar presentes, pero son solamente dos ahora. Yo lo que voy a hacer es confirmar los que me han pedido el día determinado. Si no está presente, bueno, después lo consultaré por WhatsApp. Pero confirmemos, los que están el jueves, los que están el viernes, son muchos el viernes, por eso el inconveniente. Y bueno, los que no figuran quedarían el día jueves, obviamente, ¿no? El asunto es poder terminar el día jueves, son demasiados. No llegamos a los 20, que sería la mitad de los que están en condiciones. Yo tengo 40 que están en condiciones de rendir. Ya se han bajado dos, así que quedan 38. Y bueno, quedaríamos para el día viernes, según tengo anotado, creo que había contado 17, a ver. Dieciséis, sí, me debe estar faltando alguien que no lo informaticé. Tengo 16 anotado acá para el viernes y 10 para el día jueves, es decir, que estamos en 26, me estarían faltando a 38, 12. Son bastante y tenemos que meterlo el jueves, sería lo ideal, salvo los casos estos del lunes. Bueno, se me ocurre, si a las 3 tienen que dar el presente, si no quedan muchos, una posibilidad sería, bueno, yo en mi trabajo de la mañana podría salir una media hora antes, no mucho más, y poder comenzar de última, como hicimos con la clase ese día especial de la contadora, 13:30, 13:45. Si tengo que tomarle dos o tres, podríamos llegar a las 15 con el día liberado. Entonces ustedes preparan el examen práctico para el lunes, yo les tomo, confirmamos que estén aprobados. Bueno, si obviamente no llegan, no se presentarán en el práctico. ¿Están de acuerdo con esto? Les digo quién tengo anotado por si hay que corregir. Aguárdenme un segundito. Entonces tengo para el día jueves a Orseli Ariana. ¿Está presente? Ya que estamos, confirmamos y Sí, ponemos profe. presente, digamos, bien, de que vas a rendir, ¿no? Un estilo presente que no hace falta conmigo. Gagliardi Candela, también para el jueves. Acá estoy, profe. Bien, confirmado entonces. Bendersky Lucas. Sí, profe. Bien, perfecto, están todos entonces. Gorosito Agustina. A ver, mensajes en el chat, vamos a dejarlo abierto por las dudas que no anden los micrófonos. Presente, muy bien, justo abrimos. Bien. Vícer Luis. Acá estoy, profe. Bien. Bueno, Dardas es quien no. Así que no está presente María Ángeles, ¿no? Bien. Vergara Luisina. Presente, profe. Muy bien. Cutel María Lourdes. Sí, profe. Bien. Zárate Farías.
Y Caballero, Natalí. Presente. Bien. Nos faltaría Zárate Farías, que no tengo el apellido compuesto, a ver dónde está. Bueno, lo tengo con una C. Bien, después en todo caso me comunico. Vamos con el listado día viernes. Todos confirmados para el día jueves, entonces, ¿no? Los que no están mencionados ahora el día viernes pasarían a rendir el jueves detrás de todos estos compañeros, que bueno, esto es el orden que se anotaron, pero posiblemente mantengamos como siempre el orden alfabético, que me lo va a dar el listado de sus carreras aprobados en el primer cuatrimestre. Después se lo publico en el WhatsApp. Segovia Lucía, tengo como primer listada el día viernes 2. ¿Estás presente? ¿Presente? Sí. Muy bien. Durantini Corbela Aiza. Presente, profe. Bien, y confirman para el viernes, ¿cierto? Cerdá Alejo. Presente, profe. Muy bien. Barragán María. Presente, profe. Si llegan mejor, vamos a hacer más rápido los exámenes. Lo que pasa es que, bueno, no sé si llegarán mejor porque la verdad que son varias unidades y también varias materias tienen, por lo que he conversado. Bonifaci Juan. Presente, profe. Bien. Maciero Josefina. Presente, profe. Barruli Ailén. Baruli Ailén. Presente. Aguárdenme un segundito que tengo gente. A ver, no corten. Bueno, continuamos. Dijimos Baruli Ailén, Olivera Francisco. Profe. Sí, presente, bien. Y vas a presentarte el viernes. Schubert Facundo. Presente, profe. Muy bien. Pelosi Marco. Presente, profe. Muy bien. Rojas Melanie. Me pareció que estaba, a lo mejor no tenés el micrófono, que estaba en la clase. Bueno, quedamos pendientes. Benítez Agustín. Presente, profe. Chilidoso Mía. Pellegrini Martina. Ah, bien, presente entonces. Presente, profe. Bien. Y Di Camilo Caterina. Presente, profe. Majul Nazareno. Presente, profe. ¿Y alguien más? Me parece que me ha pedido el viernes o dos, a lo mejor. Yo, profe. ¿Cómo es tu apellido? Mestrovich. Mestrovich. Ah, vos, faltás agregar, está bien. ¿Para el día viernes? Sí, para el día viernes. Bien. ¿Y quién más? Ah, sí, Majul Nazareno. Lo tengo también ya anotado. Bien, perfecto. Están todos, serían los 17 que recuerdo, entonces. Los que no están aquí. Yo le había pasarían- consultado sobre Sí. el horario, si podía ser el mío a las 8 por un tema de trabajo. No sé si lo tiene anotado o si está la posibilidad. Creo que sí, hay alguien que me dijo 19:30 o 20. O 20 Así horas. que bueno, no sé, ¿cómo?
O 19:30 o 20, cualquiera de esos dos horarios. Porque justo Bueno, salgo. entonces sí, lo tengo pendiente, presente, pero de todas maneras anoto para convocarte. Bueno, estamos. ¿Alguien más que necesita rendir el viernes? Creo que llegamos con estos que están acá, vemos, estaríamos bien. Y los que no están nombrados en estas listas, los voy a agregar al jueves porque tengo la mitad de los alumnos, ¿cierto? Así que muchos van a estar el jueves, los confirmamos después, cuando haga el listado de los que me falten para rendir. Y después vemos cómo solucionamos el tema del lunes. Bien, vamos a ver hoy 2 unidades, que son las que nos faltan, que no le he enviado material o audios, que sería la de procedimiento judicial, el Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe, que es la ley que se aplica con una reforma en el 2009, que no alcancé a buscar el material. Con la reforma se ampliaron muchas cosas, tienen que ver más que nada con la identificación tributaria y algunas cosas más. La base obviamente está en todo lo que ustedes encuentran en los diferentes apuntes del centro de estudiantes realizadas por algunos profesores de la facultad, y yo le voy a dar los puntos básicos justamente de esto de la demanda judicial. ¿Por qué es importante esto? Citábamos antes la colección de Venecia, Luca Pacioli con el autor que escuchamos hoy en la música, Antonio Vivaldi y Luca Pacioli. Bueno, en este caso, la relación, ¿cuál sería? La función de contador público y de las pericias que ustedes van a realizar, tienen inclusive en la carrera, luego la especialización, perito contador, los listados oficiales que hace la Corte Suprema de Justicia para incorporar como auxiliares del juez en conflictos laborales, en conflictos de la justicia civil y comercial, en la actuación como síndicos, obviamente también por sorteo, en las quiebras, pero bueno, lo que apunta a la facultad es la cuestión de la pericia contable, ¿cierto? La especialización. Y obviamente ustedes esto está relacionado, porque si bien siempre, inclusive a partir de la ley Cavallo, del ministro de Economía de la dictadura, después del gobierno democrático de Carlos Menem por los 90, los abogados podían ser síndicos. A partir del que era contador, obviamente se modificó las distintas leyes y solamente pueden ser los contadores síndicos. Pero ¿qué ocurre? Siempre tiene que tener el patrocinio letrado de un abogado. Es decir, preparan un escrito, pero se lo tiene que presentar y firmar el abogado que es el que es parte dentro de ese juicio, ¿cierto? Estamos hablando del caso de las quiebras. Así que esta unidad es fundamental. Para ustedes siempre les cuesta mucho, antes estaba ubicado en la número 3, ahora está al final, dividida. Antes lo teníamos el procedimiento administrativo, que es el apunte que realizó Jorge, y el judicial. El judicial tenemos que diferenciar básicamente 3 cuestiones. Primero, que fueron juzgados creados, obviamente, en la década del 40, a instancia del coronel Juan Domingo Perón, porque fue previo a su elección presidencial y a la estructura partidaria del Partido Laborista en aquel momento, y logra, obviamente, solo para la ciudad de Buenos Aires, la creación de juzgados específicos que entiendan en materia laboral. Se crean para la ciudad de Buenos Aires, que incluso la Corte Suprema de Justicia, obviamente la imagen del poder económico en el país, lo ocurre hoy, ocurrió siempre, se niega a tomarles el juramento, lo tienen que realizar frente a la legislatura nacional, ante el Congreso, para poner en funciones estos nuevos juzgados laborales. Obviamente, bueno, luego siguieron las provincias, nuestra provincia, primer gobierno peronista, año 1949, se crean varios juzgados, no recuerdo si 4 o 5 en Rosario y otra cantidad, 3 creo,
similar en Santa Fe. En la actualidad, ¿qué tenemos? El doble. Deberíamos tener el doble del doble, pero bueno, hay 10 en la ciudad de Rosario, hay juzgados plenos con la digamos, competencia civil y comercial, extracontractual y familia muchas veces. Se han creado nuevos, San Lorenzo, juzgado laboral de hace 10, 12 años, un poco más, por ahí. Ya existía, bueno, en Venado Tuerto, en Cañada, en Casilda creo que también, o en Villa Constitución. Bueno, los circuitos mejor dicho, en los cuales está dividido el mapa de la justicia ordinaria en la provincia de Santa Fe. Entonces, lo básico de la organización judicial en Santa Fe, tenemos 5 circunscripciones. Las principales, 1, Santa Fe, 2, Rosario. Hasta Coronda para arriba, Santa Fe. Y luego, hacia abajo, desde Las Rosas para acá, todo el sur de la Bota, circunscripción 2, Rosario. Aunque tenemos una tercera ahí en Venado Tuerto. Pero también entiende todo lo que es la cuestión de los expedientes, archivo general y protocolos, autos y sentencia, Rosario. Y en la cuestión laboral tenemos 10 juzgados de primera instancia en lo laboral específico. Cuando remontemos en el tiempo, en el 49 se crearon por primera vez, obviamente, gente que supiera entender en la materia tan importante. Bueno, entonces, en la actualidad tenemos 10 juzgados en la ciudad de Rosario con 3 cámaras de apelación, es decir, la segunda instancia. No está de acuerdo con la sentencia, recurre el actor, recurre el demandado, o el actor o el demandado, se gira al tribunal de alzada, tal la terminología jurídica en el ámbito tribunalicio. Entonces ahí tenemos las 3 salas con 3 jueces en la ciudad de Rosario que se compone cada sala. Uno de ellos es Vitantonio, se ha jubilado ya, creo que era sala 3, y realizó parte, junto con los colegios de abogados, con la legislatura y demás, esta reforma que les menciono, que no alcancé a sacar la ley hoy de la biblioteca, y que nosotros tenemos que tener en cuenta. No se modifica mucho lo que era el procedimiento, pero se agregan algunas cuestiones interesantes en la actualidad. Así que bueno, vamos a ver primero lo que sería, obviamente no hay a nivel provincial, se reformó en su momento, como ocurrió con la ley de contrato de trabajo, con la dictadura del 76, luego se volvió al código de la década del 74, del año 74, y en la actualidad tenemos esta última reforma del año 2009. Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta de la acción judicial, o digamos, el juicio que debe entablar, obviamente puede ser la parte trabajadora o la parte empleadora. Vamos, obviamente, siempre a tener en cuenta que la mayoría de los juicios son del trabajador. Y tenemos como primer paso la presentación de la demanda. Por eso hablamos de estos requisitos de demanda. Y la demanda es el acto introductorio del proceso, que consiste en un escrito que realiza el abogado y en el cual se deben cumplir los siguientes requisitos. Los datos completos de quien demanda, es decir, uno de los sujetos de ahora en adelante será el actor, nombre, apellido, domicilio, documento nacional de identidad, datos de quill o de quid, y también los datos completos de quién se demanda, que va a ser el otro sujeto y será la parte demandante. Lo mismo, nada más que aquí encontrarán, en la mayoría de los casos, probablemente una empresa o una persona jurídica, no ya una persona humana. Y el objeto de la demanda, ¿qué es lo que estoy demandando? Luego se va a realizar una sucinta relato
de los hechos acaecidos, es decir, los motivos por lo cual el trabajador demanda. Y se va a citar normas, leyes, convenios colectivos, decretos o resoluciones en las cuales el actor se basa para justificar su protección, es decir, el derecho que a él le ha sido afectado y por lo tanto reclama. Luego vamos a tener los ofrecimientos de la prueba, que puede ser prueba documental, basado en contratos, los telegramas de intimación que haya tenido con el empleador, los recibos, facturas, carta, documento enviados o recibidos, registros contables, todo lo que el trabajador tenga a su alcance para probar la relación laboral o lo que está reclamando, las remuneraciones caídas, el despido encubierto, sin causa, en fin, la no registración, en caso de un despido indirecto, toda esa situación. Y también vamos a acompañar la otra prueba, que es la prueba confesional. Se denomina así, obviamente, porque se van a citar personas, van a citar testigos, y que son las preguntas que se le puede realizar al empleador o a otras personas y que por parte del empleado, el demandante, el actor de ese juicio, y entonces se entregan en sobre cerrado, que no lo ve nadie hasta el momento de la audiencia donde se va a citar o a los testigos o al empleador, que será la parte demandada. Y por último, el petitorio, que se va a realizar sobre el final en forma concreta lo que va a solicitar, resumiendo la demanda. Y obviamente respaldándolo, citando normas internacionales o cualquier otra cuestión de derecho que crea oportuno. Y por último, la petición de que se haga justicia, fórmula tradicional en los escritos de demanda, peticionando al juez. Lo que ocurre luego de esta situación, que se entabla el juicio, llega al juzgado sorteado por la mesa de entrada única en lo laboral aquí en la ciudad de Rosario. Interviene el juzgado que le ha tocado por sorteo. ¿Y qué ocurre? Se admite esa demanda, seguramente el actor habrá enviado las cédulas para notificar la demanda a la firma o las entregará después que el expediente llega al juzgado correspondiente. Y ese traslado, que es el segundo paso, que sería el traslado de la demanda, notificar la demanda al demandado, se realiza por medio de una cédula de notificación que lo realizan empleados de la justicia de Santa Fe en forma personal, a los estudios jurídicos, al domicilio legal que ha constituido el abogado o la persona que demanda. Y tiene para contestar si la empresa demandada o la persona se encuentra en la ciudad de Rosario, 10 días hábiles de recibido en su domicilio esta cédula de notificación. Si se encuentra en otra ciudad de la provincia de Santa Fe, el plazo se amplía a 20 días hábiles. Si el domicilio del demandado se encuentra en otra provincia, es decir, en el resto del país, tiene 30
días hábiles para contestar esa demanda. Y si su domicilio pertenece a una empresa que se encuentra fuera del territorio de la República Argentina, es decir, otro país extranjero, tendrá 40 días hábiles para contestar la demanda en ese juicio. El tercer paso es la contestación de la demanda. Obviamente debe ser por escrito, con todas las formalidades que hemos citado recién. ¿Y qué hace la contraparte? Debe contar su versión de los hechos, es decir, su postura, y obviamente aquí es lo que se va a proceder a negar todos y cada uno de los puntos en que se basa la demanda. Y obviamente también, como la demanda, debe presentar las pruebas por escrito exactamente igual, documental y confesional. El cuarto paso, aquí es una vez que el demandado concurre al tribunal, contesta, es donde se da la traba de la litis. Es decir, se van a fijar los puntos del debate para el juez, la demanda más la contestación de la demanda. Entonces se pueden preguntar qué pasa si no comparece. Se lo declara rebelde y se le designa un defensor ad hoc, es decir, un abogado de la lista de la Corte Suprema de Justicia, en donde lo va a representar. Lo convoca por edictos, si no comparece, luego entonces se sortea este defensor ad hoc. Luego de esto, se da la posibilidad, por eso estamos hablando de un procedimiento oral, si bien todo es escrito, pero el sentido de darle una mayor velocidad al trámite judicial, que obviamente no ocurre en la realidad por la cantidad de trámites que existen, se les da lo que se denomina la diligencia o el juicio sumarísimo, que en este caso está en esta reforma que hablábamos anteriormente, que se da en alguna situación de cobro de remuneraciones. Esto es lo que habla la reforma del año 2009. Y entonces, luego de esto, de citado por edicto, si no comparece, de designarle un defensor, el juicio obviamente continúa. Y lo que va el actor a solicitar, si bien puede haber otras audiencias, es lo que se conoce como la audiencia del artículo 51 del Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe, la ley 7945, o su modificatoria en el año 2009, como decíamos, la ley 13.039, ley provincial, en donde aquí, obviamente, el juez, que tiene una amplia participación, el juez en lo laboral está en forma presente en las audiencias, dirigiendo el debate y dirigiendo y acercando las posiciones. Aquí obviamente se presentan las pericias contables, donde hablamos de cada una de las partes, la oficial que pueda haber designado el juzgado, las testimoniales, inspecciones judiciales, médicas, técnicas, caligráficas, informativas, es decir, todas las medidas que dentro del expediente se haya convocado por parte del actor. Luego de esto puede haber un arreglo, el acercamiento de las posiciones de uno y de otro, para eso está el juez como un tercero imparcial y componedor de este conflicto, y puede abordar un arreglo, una homologación de un acuerdo en algunos puntos o todos de la demanda.
Si es en alguno, el juez deberá después ratificarlo con un auto resolutorio en el juzgado y proseguir con las que no han estado de acuerdo. Si no hay ningún tipo de acuerdo, obviamente el proceso sigue con los ofrecimientos posteriores de uno y otro, el pedido de autos para sentencia, y luego viene el dictado de la sentencia por parte del juez de distrito de primera instancia en lo laboral. Que ahí decíamos, esta sentencia, que los participantes, actores o demandados, pueden recurrir uno, los dos o ninguno, y entonces la sentencia luego queda firme. Si recurren, es lo que se denomina expresar agravios. Se realiza la expresión de agravios, que es exactamente lo mismo, nada más que dirigido con otros condimentos que puedan citar, hacia los jueces de segunda instancia. ¿Por qué se agravia cada parte? Esta sentencia me agravió porque no tuvo en consideración tal y tal cosa en base a tal y tal legislación o tratado internacional o convenio de la OIT o lo que fuera. Obviamente eso se produce en caso de estar con disconformidad del fallo. Rápidamente y sucintamente, esto es lo que ocurre con el proceso laboral, que tiene muchas otras características que no vamos a ahondar para poder desarrollar en la unidad 13 o 14 de seguridad social, en el aspecto histórico, en el aspecto del sistema jubilatorio y en el aspecto de los sistemas que tenemos en nuestro país. Aguarden un segundito y ahora continuamos con esta unidad, la última, de Derecho de la Seguridad Social. Bueno, continuamos entonces con el derecho de la seguridad social. Obviamente que este derecho es mucho más amplio que el derecho laboral, que acabamos de ver en la mayoría de las unidades de la materia. ¿Y qué consiste este criterio más amplio del derecho de la seguridad social? Consiste en una política de bienestar general y se parte desde el Estado, que tiene que ser el sustento para lograr una paz social y que está basado, por eso es el principio más importante de este derecho, en el principio de la solidaridad humana. Este derecho es la rama que ampara las contingencias de la vida del trabajador dependiente, del trabajador autónomo y del desempleado. Por eso abarca a todos los individuos que viven en un Estado. Los beneficiarios de la seguridad social
en sentido amplio, son todos los hombres y su objeto es amparar las necesidades que dificultan su bienestar. El objeto es proteger al hombre en determinadas circunstancias o en ocasiones que pueden ser mediatas o inmediatas. Estas situaciones, en sentido de considerar que ocurran o no, son las que se denominan contingencias. Dentro del derecho de la seguridad social, nos encontramos con dos sujetos. Por un lado, el sujeto físico, que es el que se constituye en el acreedor de la prestación, es decir, es el beneficiario. Por el otro lado, tenemos el sujeto jurídico, que es el Estado o las entidades privadas encargadas de otorgar las prestaciones. Por ejemplo, a cargo del Estado se encuentra, como en la actualidad, una jubilación ordinaria. A cargo de un ente privado vamos a encontrar una prestación de una aseguradora de riesgos del trabajo. Aguarden un segundito a ver si puedo. Bueno, decíamos que el tema de la aseguradora de riesgo del trabajo. El objeto de la seguridad social será la protección a las contingencias sociales consideradas y que se materializan en la prestación o el beneficio. Por ejemplo, la asistencia médica en accidentes, el pago de las asignaciones familiares o el seguro por desempleo. A todo esto le pregunto a la clase porque también está para desarrollar en esta unidad. A lo mejor lo han visto, por lo general no, porque además están cargadas todas en la página del ANSES con las actualizaciones, pero sí obviamente hay que saber en base a qué están las asignaciones familiares. ¿Vieron en la parte práctica el tema este de asignaciones familiares con la profesora Gabriela? No. Bueno, entonces algo vamos a mencionar, por lo menos vamos a nombrar la mayoría de lo que cubre en nuestro país. Bueno, el vínculo jurídico que establece la seguridad social tiene relación entre el sujeto y el objeto y se conecta por el vínculo jurídico que nace del derecho del sujeto a percibir el beneficio y la obligación del Estado o ente privado de brindársela. Los derechos de uno son las obligaciones del otro. Por ejemplo, el trabajador que llega a cumplir los 65 años en nuestro país, antes era a los 60, pero a partir de los 90 se sumaron 5 años más, tiene derecho a jubilarse.
Y el Estado debe cumplir en otorgar ese beneficio a través del actual sistema de jubilaciones y pensiones, que es el SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, que otorga dicho beneficio. A todo esto hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque muchas veces ha ocurrido, y el Estado realizó diferentes leyes previo a volver al sistema de reparto solidario como tenemos en la actualidad, que fue el sistema que se instituyó por la década de los 90 también, junto con la RT, lo que pasa es que eso sigue vigente, que es entregar la jubilación a las compañías internacionales, aseguradoras, mejor dicho, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, la FJP, que obviamente le robaron un montón de dinero al bolsillo de los trabajadores argentinos. ¿Por qué? Porque más allá de la campaña feroz que se hizo de promoción y demás, se convenció a los trabajadores que en su momento tenían menor edad a adherir a este sistema de capitalización. Pero que obviamente, como todo lo que muestra parte del capitalismo y obviamente los intereses multinacionales y de negocio para cada sector, se le vació la prestación, llegó el momento de jubilarse y los fondos no alcanzaban. Y entonces el Estado, como debe, que analizamos, cumplir con la seguridad social, ponía ese dinero restante que no le había alcanzado cuando se pasaron todos esos aportes a la capitalización. ¿Por qué? Porque en principio la ley figuraba 11%, tal como tiene todo empleado, de los cuales un 8% era para la capitalización de su fondo de retiro o pensión en el futuro, de jubilación, y 3% de gastos administrativos. ¿Qué pasó? Obviamente, las AFJP no liquidaban como debía, algunos cobraban el 5 o el 6 de gastos administrativos, entonces así no hay dinero que alcance, obviamente, con la cuestión económica o inflacionaria o de desfasaje monetario. Entonces el Estado tuvo que salir a salvar las papas como siempre. Eso ocurrió durante un periodo hasta que obviamente, si no tengo mal el recuerdo, por ahí, 2009 también, o 2008, se volvió al sistema de reparto con esta ley de sistema integrado de jubilaciones y pensiones en nuestro país. Es decir, que fue todo un gran negocio, y no para la FJP, sino para los bancos multinacionales, transnacionales, que obviamente tenía que tener en su momento 3 millones de dólares como fuente de capital para asegurar obviamente los fondos que iban a manejar. Entonces, con el tiempo, el Estado tuvo que salir a socorrer. Además, las mujeres ganaban mucho menos, pues, como siempre, el desfasaje que hemos citado en las distintas clases y material de lectura, tenían menos aportes también por esa cuestión que se da en la actualidad desde hace muchos años, y el Estado obviamente volvió al sistema de reparto. El negocio se le terminó porque los dineros de los trabajadores argentinos están, que lo vamos a ver si llegamos, conformados en la ANSES y obviamente seguidos por las comisiones, por una comisión legislativa, miembros del Congreso de la Nación, de acuerdo a cómo se utilizan esos fondos, y obviamente el Estado los utilizó para generar créditos al consumo, créditos a distintos sectores, algunas cuestiones de beneficios sociales, es decir, que esos fondos volvían, obviamente, al sistema de seguridad social. No se fueron para ganancia de unos pocos y fuera del país. Bueno, eso ¿En qué año fue eso, profe? ¿Cómo? ¿En qué año fue eso?
94-95, la ley de administración, AFJP, administradora de jubilación y pensiones privadas, es decir, vos podías quedarte en el sistema de reparto, pero la mayoría fue al sistema de capitalización engañado por las cuestiones de marketing y demás, y bueno, sobre todo los que eran jóvenes en ese momento, porque tenían más años de aporte. Los que tenían más avanzada edad quedaron la mayoría, hubo gente que se cambió obviamente, pero quedaron la mayoría en el sistema de reparto. Uno tenía que optar por esa cuestión de saltar al sistema de capitalización propio. Estamos hablando que el sistema de reparto todos ponen en la misma caja y reparten los que sostienen la actividad actual. Obviamente ustedes lo habrán visto cómo es el sistema en la parte práctica. Pero bueno, estamos hablando de cómo se piensa la seguridad social y vamos a ver si llegamos a los distintos periodos históricos, que no son muchos, pero que hay que tenerlos presentes. Entonces, la definición técnica, vamos a ver, del autor Julián Arturo de Diego. Él establece que la seguridad social es la rama del derecho que se ocupa del hombre en general, frente a la posible ocurrencia de contingencias sociales que comprometan todo o parte de su ingreso y que genera habitualmente cargas económicas suplementarias. Esta es la definición técnica de uno de los autores especialistas en derecho laboral. Profe, ¿genera cargas de qué tipo? Cargas económicas suplementarias. Es decir, que hay un menoscabo en el patrimonio, en el ingreso de la persona. Ocurra lo que ocurra. Ustedes vieron, lo vimos en la parte de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, como después del año, si no podemos, o de los 6 meses, si vos no podés justificar o no te podés reintegrar al trabajo, deja de cobrar sueldo. Bueno, así está firmado obviamente en la reglamentación. En el ámbito público ese plazo se estira a 1 año más, pero después igual, o te vas por tu incapacidad, no podés volver de la enfermedad, la recidiva, lo que sea, te tenés que jubilar por invalidez. Obviamente eso nadie lo quiere porque es un porcentaje mucho menor de lo que se llega a la jubilación ordinaria, ¿cierto? Pero bueno, son los distintos sistemas que vamos, o subsistemas, como se los llama, que vamos a ver. Justamente vamos a esto. En cuanto al sistema de seguridad social en Argentina, está compuesto por los siguientes subsistemas. Porque en esto tenemos el problema de que hay cosas que se rozan, como los conjuntos en matemática, son límites que se pisan, zonas grises, obviamente, entre el derecho laboral y el derecho de la seguridad social, como la liquidación de las asignaciones en su momento, que eran las cajas del sistema, y en la actualidad, ya hace muchos años, de parte del Estado en la Administración Nacional de Seguridad Social. Obviamente que también esa década de los 90, tan discutida, tan criticada, porque obviamente destruyó al país, como destruyó también en estos últimos años, políticas equivocadas, obviamente, a lo que uno espera del desarrollo de una nación, generó esto de la seguridad social, porque nace en aquellos años 90 también. Y esto fue algo positivo, como verán. Lo que pasa es que hay que saberlo realizar, profundizar, y bueno, creo que en estos momentos algunas cosas se han avanzado. Tuvimos 4 años de retroceso y en estos momentos algo avanza, de a poco. Vamos entonces, los subsistemas que tenemos en la República Argentina. Por el primer lugar, tenemos que mencionar el régimen previsional, que es esto que hablamos del SIPA. En segundo lugar, la obra social. Ahí, si ustedes recuerdan que estuvieron presentes en la clase especial cuando Perón en el 17 de octubre, creo, en la plaza,
o en su mensaje de radio, cuando lo rajan y lo llevan preso, habla de la obra social y que los trabajadores deben defenderla, las conquistas que fueron logradas en esos años. Entonces, régimen previsional, obra social, tercero, seguro de desempleo, que obviamente es un monto en la actualidad, aún hoy irrisorio para lo que es, pero bueno, es un monto al fin, comparado con los países de Europa o algunos que protegen y que tienen más desarrollado, obviamente, la seguridad social. Luego tenemos el cuarto, el sistema de riesgos del trabajo, las famosas aseguradoras de riesgo del trabajo, ART. En quinto lugar, el instituto del PAMI, es decir, la cobertura médica para las personas de la tercera edad. Y por último, el régimen de las asignaciones familiares. Ahí están todos los subsistemas en los cuales se basan la seguridad social en nuestro país. Pero ahora vamos, como siempre, al desarrollo histórico. ¿Dónde surge esto? El derecho de la seguridad social nace a fines del siglo XIX, es decir, finales del 1800, con la crisis, obviamente, de la revolución industrial. Comienzan a producirse problemas con la aparición del proletariado y la población de los operarios industriales. Con la aparición, obviamente, de las máquinas y su desarrollo, se incrementan los accidentes de los trabajadores en el ámbito laboral u otras situaciones de carácter familiar. Por eso, los países industrializados ven la necesidad de tener una protección frente a los problemas que generaba el industrialismo. Citamos a otro autor, que es Julio Grisolía, siguiendo al autor de Vialí. Este autor realiza una evolución de la seguridad social basada en una clasificación de la responsabilidad. Enfrenta la responsabilidad a la contingencia, es decir, el problema que ocurrió, y determina si se ocupa del tema. Y entonces realiza la siguiente clasificación en 4 puntos. El primero de todos ellos, que es lo que ocurre en la línea histórica, es la responsabilidad patronal. El contrato de trabajo empieza a generar problemas de enfermedad, accidentes en el trabajo que quedan sin resolver, y el modo de solución es una lenta conciencia de la responsabilidad de los patrones a través de un seguro privado. Por lo tanto, en esta primera etapa, la protección no la da el Estado ni el empleador, sino que lo
la realizaba una compañía de seguros que contrataba el empleador. Y también la podían contratar los organismos sindicales de los trabajadores. En una segunda etapa se da una responsabilidad compartida. Comienza a haber una responsabilidad que se comparte entre el Estado o la sociedad y los empleadores. En una tercera etapa aparece una responsabilidad basada en la solidaridad corporativa. Es decir, cada sector de actividad se ocupa de los problemas que genera ese tipo de actividad, con independencia del Estado y del resto de la sociedad. Y por último, la cuarta etapa, una responsabilidad social. Es decir, se rechaza el mecanismo de un seguro privado y se adopta un seguro de tipo social, abriendo camino a la terminología que será basada la materia o la rama de este derecho que nos ocupa. Y el primer sistema de seguridad social surge en Europa, en Alemania, con las leyes de Bismarck, con B alta, Bismarck y K, en 1883 y 1889, que establece este sistema que protegía a los dependientes de la industria. Era muy completo porque cubría las enfermedades, los accidentes del trabajo y el despido. Todos los trabajadores estaban incluidos en la seguridad social sin tener que aportar. Y en 1911 es englobado este sistema en un código de la seguridad social. Todo esto en lo que era el imperio alemán, ¿cierto? No está organizado como lo tenemos en la actualidad. Y en nuestro país, en la República Argentina, encontramos que el derecho de la seguridad social goza de rango constitucional, ya que en el tercer párrafo del artículo 14 bis se establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio a cargo de entidades nacionales o provinciales, con autonomía financiera y económica. Administrativa. Por los interesados
con la participación del Estado y sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles. Termina el artículo, en el párrafo, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Todo lo que los constituyentes votaron en esa convención que se rompió en el año 1957 con el peronismo proscripto, pero que se alcanzó a incorporar este artículo a la Constitución Nacional. Vamos ahora a los principios de esta rama del derecho de la seguridad social. Este derecho se funda en la necesidad que tiene la comunidad de alcanzar un pleno estado de justicia social sobre un origen contractual, y debido a esto, los principios del derecho de la seguridad social son diferentes a los del derecho del trabajo. El primer principio es el de la solidaridad, que es el más importante, ya que debe ser entendido como una obligación de la cual toda la sociedad es responsable respecto a las contingencias que pueda sufrir cualquiera de sus componentes. Quien está en mejores condiciones debe ayudar a quien tiene menos. Se exige porque hay desigualdad frente a las contingencias. No es lo mismo una enfermedad para alguien con protección médica que alguien que no la tiene. Y bueno, acá tenemos que hacer otro paréntesis. Ustedes habrán escuchado que el sistema público de salud en la República Argentina, digamos, en principio como se vio en Brasil, en Perú, en Ecuador, en muchos países, inclusive de Europa, Italia, España, que fueron desbordados todos sus sistemas privados y públicos también, debido a la situación de cómo se dio y la anticipación de las noticias, obviamente de las cuestiones de la pandemia en el otro continente, no se vio desbordado como en muchos otros países. Y bueno, ha surgido en estos días la posibilidad de integrar todo esto, porque ¿qué ocurrió otra vez? Así como con las jubilaciones el Estado tuvo que salvar las papas del dinero de las personas que no lo tenían, aquí también el Estado tuvo que poner todos los recursos necesarios para poder tener el sistema que responda ante las enfermedades, en este caso las camas de terapia intensiva, respiradores y demás, de la población. Y entonces, en la actualidad, se está hablando de generar, incluso hasta obviamente, los organismos privados de capitales nacionales, la mayoría están de acuerdo, porque obviamente así es mejor, por lo que ha sido demostrado en la práctica social, un sistema integrado, manejado y monitoreado desde el Estado Nacional. Dar respuesta a la gente y que no se vean desbordados. Ustedes vieron que acá también, hospital provincial en su mayoría, camas ocupadas, 90, 80,
los privados también con su 90, 99, 100% de camas son escasas, lo que tenemos acá en Rosario, tanto en la parte privada con varios sanatorios punta de tecnología, pero bueno, no alcanzan. Y bueno, esto es lo que se está estudiando y que nosotros lo vemos aquí. Como verán, principio de la solidaridad, fundamental. Vamos al segundo, más allá de algunas críticas, obviamente, que se han escuchado de voces que ni siquiera han estudiado el caso. Bueno, vamos al segundo, principio de subsidiariedad, que este es también otro principio en el cual los sistemas de seguridad tienden a obligar al Estado a que no abandone su responsabilidad de cubrir las posibles contingencias que puedan llegar a sufrir cualquiera de los individuos que conforman la comunidad que gobierna, y ordena para la seguridad social esta obligación del Estado indelegable y que debe brindarla en todo momento, tanto por sí como por medio de los organismos que la componen. Imaginen ustedes qué hubiese ocurrido si no teníamos siquiera Ministerio de Salud, como ocurrió en años anteriores, que se borró, se degradó la categoría dentro del Estado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo. Fíjense ustedes, cómo se puede pensar con los pies y no con la cabeza, ¿no? Bueno, continuamos. El tercer principio, el de la universalidad, la cobertura de los servicios de la seguridad social se extiende a todos los individuos y grupos que integran un todo social, sin ninguna excepción, de modo que haya menor conflictividad social. Es decir, para todos, obviamente en las mismas condiciones, como decimos siempre, equiparar, que estén en cuestiones de equidad. El cuarto principio es de la integralidad. La seguridad social pretende neutralizar los efectos nocivos que producen las contingencias sociales. Y en este caso se plantean diferentes hipótesis. Es decir, proteger más cantidad de contingencias a un grupo determinado o no proteger a determinadas personas. Por ejemplo, la asignación familiar no le corresponde a quien supera un determinado monto de la remuneración. No lo tengo presente, pero supongamos el gerente de un banco justamente o de una gran empresa multinacional que su valor esté en 700, 800, 900 mil pesos o 500 mil, obviamente no va a necesitar la asignación familiar de una persona que cobra como un empleado de comercio 70 mil u 80 mil o 90 con los últimos aumentos por ahí que se han dado de salario básico. No es lo mismo. ¿Está? Entonces, principio de la integralidad. En otros casos, también se dejan de proteger algunas contingencias, pero que esos beneficios alcancen a un número mayor de personas. Por ejemplo, en una determinada comunidad, si antes se protegía solo contra la enfermedad, ahora se protege contra la enfermedad, contra los accidentes y contra la desocupación. ¿A dónde nos lleva esto? A la primera ley allá en Alemania, ¿está? Que la protección era totalmente integral. Un ejemplo, por eso estamos hablando del principio de integralidad, es decir, vamos a discutir qué sector vamos
a proteger qué sector vamos a cubrir más. O le sacamos y se protege con mayores recursos. Quinto principio, el principio de la igualdad. La seguridad social está obligada a brindar igual cobertura a todos los individuos, con la única condición que se encuentren en igualdad de condiciones. Bueno, sexto principio, que es el principio de la unidad de gestión. La seguridad social debe ser regulada por una legislación única y organizada y ejecutada por medio de una estructura financiera y administrativa pública. Aunque en la práctica se puede dar también una descentralización, porque algunas funciones pasan a ser prestadas por las empresas privadas, como ocurre, vigente todavía de la década del 95, la ley de accidentes de aseguradoras de riesgo del trabajo, las famosas ART. Bueno, y por último, el principio de la inmediación. Es decir, el bien jurídico protegido es el hombre. Por lo tanto, el objeto de esta disciplina se dirige a protegerlo contra el desamparo. El beneficio se debe otorgar cuando existe la necesidad, ya en estos momentos, debiendo prevalecer incluso sobre la acreditación del derecho para acceder a ello. Bueno, no vamos a tener tiempo, pero ustedes revisen, esto es lo que hacemos habitualmente en las clases presenciales, de los cuadros, el cuadro que tiene sobre las contingencias, si no me equivoco, es el de este mismo autor que estamos siguiendo, Julio Armando Grisolía, sobre las contingencias biológicas, sociales, económicas y patológicas, ¿está? Respecto a cada una y cómo brindamos la solución. El cuadro de las contingencias que se estudia. Después tenemos, como le decía antes, la definición de lo que son las asignaciones familiares. Creo que esto lo pueden haber visto en la práctica, obviamente no son remunerativas, entonces, pero tienen este concepto de la seguridad social. Son prestaciones no remunerativas desde la seguridad social, cuya función es compensar al trabajador por los gastos que le pudieran ocasionar sus cargas de familia. Son cifras no remunerativas y por lo tanto no integran el salario y tampoco están sujetas a los aportes y descuentos previsionales y no tienen incidencia en el SAC, las indemnizaciones ni en las licencias. Se las clasifican por, primero, asignación de pago mensual, obviamente liquidándose todos los meses, por ejemplo, asignación por hijo, asignación prenatal. Asignaciones, en un segundo caso, de pago anual. Se liquidan una sola vez al año, como por ejemplo la ayuda escolar primaria y secundaria, que se liquida en marzo, ahora en febrero, si las clases comienzan antes, pero por lo general en marzo de cada año. En nuestro país, las primeras cajas fueron las cajas de asignaciones familiares para los trabajadores del comercio y la industria en el año 1956. Luego se extendió a las demás actividades. Y el sistema legal vigente es la ley 24.000,
24.714, que establece que las personas incluidas en este régimen, que depende del ANSES, son los trabajadores en relación de dependencia, los beneficiarios de la ley de riesgos del trabajo, los beneficiarios del Fondo Nacional del Empleo y los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino. Cuando ambos padres trabajan, el cobro de las asignaciones familiares puede ser solicitado por aquel a quien su percepción le resulte más beneficioso por su monto, es decir, uno de los dos padres. No pueden cobrarlo los dos. ¿Está? Bueno, son todas cosas que creo que han visto en la parte práctica, ¿no? A ver si me lo confirman. Lo vimos, pero en recaudos. Se te cortó, María Eugenia, en recaudos. O en la parte general, ¿no vieron la página de la ANSES a la cual deben entrar y todo eso? Para ver los montos. Bueno, sí, no se te escuchó en recaudos laborales. Bueno, no te comprendo a qué hace referencia. Si cuando hicieron algunos ejemplos de liquidación del grupo familiar o bueno. No, un apunte que se llama recaudos laborales y ahí te planteaba los trámites que hace el empleador al tomar un trabajador y ahí comenzaba a hablar bien, la parte social administrativa, lo vieron al comienzo de todo el cuatrimestre, perfecto, vale, genial. Bueno, porque ya tenemos que ir cortando. Hay obligaciones de las partes, lo último que vamos a mencionar, para los empleadores se debe realizar, bueno, esto ya lo vieron, el sistema único de registro laboral, la documentación realizada por el ANSES, a los trabajadores beneficiarios, informar al empleador. Vamos al sistema de jubilación, que terminamos con esto y ya cortamos. El sistema de régimen jubilatorio en nuestro país es un sistema de la seguridad social y tiene por objeto la protección de la vejez, la edad avanzada, la invalidez y las consecuencias de la muerte. Actualmente se la denomina SIPA. El régimen jubilatorio es un conjunto de prestaciones contributivas de la seguridad social financiadas con aportes de los trabajadores y contribuciones de los empleadores que tienen por finalidad cubrir las contingencias sociales de la vejez, la invalidez y la muerte a través de jubilaciones comunes, jubilación por invalidez y el régimen de pensiones sumado a las prestaciones complementarias como el plan de salud y las asignaciones familiares. En nuestro país, la evolución histórica de la jubilación la encontramos con el primer antecedente en el año 1904. Mediante la ley 4349 se estableció un régimen previsional para los trabajadores dependientes de la Administración Pública Nacional. En el año 1968 se creó la Dirección Nacional de Recaudación Previsional y se sanciona la ley 18.037 para los trabajadores dependientes del ámbito público y privado, y la ley 18.038 para los trabajadores autónomos de cualquier actividad. Ambas leyes ordenaron las diferentes cajas existentes
englobándolas y generando nuevos fondos, y estuvieron vigentes hasta la ley 24.241, que se llamó Sistema Integrado de Jubilación y Pensiones. Esta reforma trajo cambios como la eliminación del Instituto Nacional de Previsión Social y la creación de una Comisión Nacional de Previsión Social de apelación y la utilización de más dinero de las cajas, ya que con esos cambios habría más aportes y contribuciones y menos egresos por jubilaciones. Del conjunto de 30 cajas existentes se redujeron a 4: autónomos, comercio, industria y actividades civiles. Luego se crea la jubilación por edad avanzada, que contempló la situación de aquellos que por diferentes circunstancias no cumplían con los requisitos legales. En la actualidad, la ley 26.245 crea el SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, el cual permite al Estado volver al sistema de reparto de las jubilaciones, derogado el sistema instituido por la ley anterior, y que le permitía al trabajador optar por 2 sistemas: el régimen estatal de reparto y el régimen mixto, que era parte estatal y parte de capitalización a través de la llamada administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, es decir, la AFJP. El SIPA, que es el nuevo régimen, eliminó las AFJP y dispuso la unificación a través de un único régimen previsional público, financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público. En consecuencia, se eliminó el régimen de capitalización y esos recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual fueron transferidos desde las AFJP a la ANSES. La ANSES goza de autonomía financiera y está sujeto, como les mencioné antes, a la supervisión de una comisión bicameral de nuestro Congreso Nacional de los fondos de la seguridad social, que fue creada en el ámbito del Congreso e integrada por 6 senadores y 6 diputados nacionales. Los fondos que obtiene la ANSES de los depósitos de los jubilados solo pueden ser destinados para el pago de los beneficios del SIPA y queda totalmente prohibido la inversión de los fondos en el exterior, es decir, que se fuguen los capitales como ocurrieron en otros momentos históricos. Bueno, con esto terminamos entonces la clase de hoy. Fíjense ustedes, revisen, el tema obras sociales, que sería una de las leyes que nos estuvo faltando ver, pero bueno, el resto de los temas, el tema de las funciones del Ministerio de Trabajo, amplias funciones en el ámbito individual, ámbito colectivo, el tema de la clase especial que vimos, los
derecho colectivo del trabajo, las medidas de acción directa, cómo se organizan los distintos grados y obviamente qué son los convenios colectivos de trabajo y obviamente sus partes, ¿no? Que ahí me parece que en el tema del audio de Jorge no estaba desarrollado, sino estaba desarrollado la primera parte. Y lo último que me faltaría enviarles como material, porque el tema del procedimiento judicial lo vimos hoy, el tema de seguridad social también, es decir, que integran el examen todas las unidades del programa. Y repasen, obviamente, las que hemos visto, de distinción, de contrato de trabajo, el tema de los estatutos y esto que han visto de derecho colectivo. Bueno, quedamos entonces... Profe. Sí, decime. Yo me conecté tarde y no pude dar el presente. Soy Rojas Melanie. Ah, sí, yo te había visto, no sé si después se te cayó o de alguna manera, creo que lo dejé con signo de pregunta. Bueno, vos estabas para el día. Para el viernes porque mañana rindo. Bien, listo. Ahí te estoy pasando al presente, acá está. Sí, estaba con signo de pregunta, pero yo te había visto en la clase, así que supuse de que estaba. Y otro que me preguntó es Majul Nazareno, sí, que también estás presente. Melanie quedó con el palito